Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos? Sí, Señor, respondió, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Le dice de nuevo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, respondió, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Le dijo Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y se entristeció Pedro porque por tercera vez le había dicho: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Pueden tomar asiento. Algunos avisos para esta semana. Dos que no están en el boletín. Uno, para recordar simplemente, los sobres de contribución pues se utilizan para fines distintos que la ofrenda de la misa. Entonces, por favor, para que no los pongan adentro de la ofrenda, simplemente se los dan a un sacerdote. Desde ya les agradecemos enormemente su colaboración. Y el segundo aviso, que no está en el boletín, súper importante, présteme atención, por favor. La solicitud para la confirmación. Aquellos niños que están haciendo el curso de confirmación, pues pueden retirar por la librería una solicitud de confirmación que ahí explica qué documentos hay que presentar. También esa solicitud hay que rellenarla y entregarla. Y también explica las condiciones para ser padrino de confirmación. Entonces, por favor, no se olviden, miren que tramitar un certificado a veces puede tardar hasta un mes. Y estamos a poco más de un mes de la confirmación. Entonces, por favor, no se olviden. Pedimos oraciones por el retiro del Padre Bernardo, que tendrá lugar a partir de mañana, lunes, hasta el sábado 14. Por favor, recen por él. En el boletín también figuran dos avisos que ya se han dado, que necesitamos especialmente su colaboración para reparar la terraza del priorato, de la casa de los sacerdotes, que sufre de graves filtraciones. Cuando se dice graves, son graves. O sea, el techo se está levantando realmente. Probablemente haya que volver a levantar ese techo y ponerlo entero. Agradecemos enormemente su colaboración. Sábado 16 de noviembre también se había anunciado que tendremos la visita aquí en Colombia, en Bogotá, en realidad propiamente, de las Madres Dominicas, que vienen a ver sobre la posibilidad de una fundación en Colombia. Me dirán: padre, pero es en Bogotá. Sí, pero se empieza por Bogotá y después llegan a Bucaramanga, si Dios quiere. Y al mismo tiempo, pues ya tener la posibilidad de un colegio católico, 100%, 120%, en Bogotá, pues también nos facilita a nosotros. Y contamos sobre todo con sus oraciones, para que la providencia, pues, si es de su agrado, que puedan fundar, Dios quiera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy, por un pedido especial de la congregación, la solemnidad de San Pío X. Solemnidad, que se solemnice una fiesta, significa que una fiesta que cae un día de semana, pues se puede trasladar al domingo y celebrarse el día domingo como si fuera ese día en el cual realmente ocurriera la fiesta. El martes pasado tuvimos la gracia, pues, de tener un nuevo año, la fiesta de San Pío X. Pero día de semana, y aquí en Bucaramanga desgraciadamente no logramos venir, se traslada para el domingo y hacemos hoy esta solemnidad de San Pío X. Por eso los ornamentos son blancos y no verdes, como un domingo después de Pentecostés. Y los textos de la misa pues son los de San Pío X, como si hoy fuera la fiesta de San Pío X. Y nos ha pedido la congregación que se hable del sacerdocio católico en esta fiesta, en esta solemnidad. Ustedes saben que la fraternidad pues está consagrada, está bajo el patrocinio de San Pío X. Somos la fraternidad San Pío X. Y el fin principal de la fraternidad, así como el fin principal que persiguió San Pío X, es
la santidad sacerdotal. Antes de ninguna otra obra de apostolado, antes de ningún apostolado, lo que persigue propiamente la fraternidad es la formación, santificación y perseverancia de los sacerdotes, de aquellos que fueron llamados al altar. Incluso la vida religiosa dentro de la fraternidad tiene como fin el sacerdocio. Los hermanos, las hermanas que nunca van a ser sacerdotes, tienen como fin en la congregación ayudar y cooperar con el sacerdote. Y en primer lugar, cooperar a la santificación del sacerdote por sus oraciones, y en especial los hermanos, por colaborar en la vida común del sacerdote, ayudándolo a generar un ambiente de santidad. Se podría hablar, pues, muchísimas cosas sobre el sacerdocio. A mí me gustaría hablar y compartir con ustedes lo que es el sacerdocio, no solo en sí mismo, sino tal como nos lo transmitió nuestro venerado fundador, Monseñor Lefebvre, tal como se da ese sacerdocio en la Fraternidad San Pío X. A eso va dirigido este sermón, a dar un pequeño vistazo de la gran obra que realiza Monseñor Lefebvre en esta fraternidad, de los cuales los primeros beneficiados somos nosotros, sacerdotes. Se dice, y con verdad, que el sacerdote es otro Cristo, un nuevo Cristo. Dice, y también con verdad, que el sacerdocio es la continuación de la obra de la encarnación y de la obra de la redención. Es una especie de reencarnación de Cristo para morir nuevamente por la salvación de las almas. El sacerdocio es el invento, realmente es el invento de nuestro Señor Jesucristo para continuar sobre la tierra, para continuar su encarnación sobre la tierra y para continuar su muerte, su redención sobre la tierra, la redención de las almas. Durante toda la historia, no solo hace 2000 años, sino durante toda la historia y a lo largo de todo el mundo, no solo en Jerusalén, como fue su vida mortal. Ahora bien, si el sacerdote es una encarnación de Cristo, es una encarnación de Cristo al revés. Porque cuando nuestro Señor se hace hombre, cuando la segunda persona de la Trinidad baja a la tierra, es eso, es un Dios que baja a la tierra. Entre comillas, un Dios que se reduce a ser hombre. Cuando el sacerdote se vuelve otro Cristo, pues es al revés. Es un hombre que debe escalar la montaña hasta la divinidad. Introibo ad altare Dei, eso es lo que se dice al comienzo de la misa. Entraré al altar de Dios, me adentraré, subiré al altar de Dios. El sacerdote debe, por gracia y por esfuerzo, que no se le perdona, debe transformarse en otro Cristo. Y esfuerzo que me permito resumir en 3 grandes líneas de trabajo. Para continuar esta encarnación de Cristo en la tierra, el sacerdote debe dedicarse a imitar y a practicar las virtudes de Cristo. Para prolongar esa encarnación de Cristo en la tierra, el sacerdote debe dedicarse a estudiar la doctrina de Cristo y estudiar al mismo Cristo, profundizar en el conocimiento de Cristo, que dice San Pablo, supera toda capacidad de conocimiento. Y por último, para transformarse, no solo necesita virtudes, no solo necesita estudio, necesita sobre todo ser un hombre de oración, como Cristo fue un hombre de oración en la tierra. Virtudes, estudio y oración.
las tres grandes líneas de trabajo del sacerdote. Todo el esfuerzo del sacerdote se enfoca en llenarse de Cristo para poder comunicar a las almas de los fieles ese Cristo del cual está lleno, para poder derramar sobre las almas ese Cristo del cual Él desborda. Y a diferencia de la encarnación de Cristo, de nuestro Señor, de la segunda persona de la Trinidad, que se realiza en un instante en el seno de la Virgen María, la encarnación, digamos así, del sacerdote, esa transformación en Cristo que hace y debe hacer cada sacerdote, pues es un trabajo de toda la vida. Es un trabajo de toda la vida que se perfecciona, se avanza, se profundiza en la medida del esfuerzo y de la gracia de Dios. Decíamos, el sacerdote debe llenarse de Cristo para derramarlo a las almas, para continuar sobre la tierra la obra de la redención que Cristo comenzó en la cruz. Y el sacerdote colabora en esa obra de la redención, podríamos decir, siguiendo el mismo esquema, por tres grandes obras, tres grandes líneas de trabajo. El sacerdote colabora en la salvación de las almas, en la redención de las almas, en primer lugar y principalmente por el ejemplo. El sacerdote colabora, en segundo lugar, por la predicación, por los consejos, por la dirección de las almas. Y en tercer lugar, y no menos importante, colabora en la salvación de las almas por los sacramentos. Pero nótese bien que para poder realizar bien el sacerdote esta obra de redención, esta obra de apostolado, el sacerdote primero y principalmente y fundamentalmente debe realizar en sí mismo esa frase de San Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo que vive en mí. No se puede dar ejemplo de santidad si no hay verdaderas virtudes atrás. Si no hay virtudes y se quiere dar buen ejemplo, se cae en la hipocresía. O peor aún, que es lo más común, se da mal ejemplo. No se puede predicar la doctrina de Cristo sin conocerla, sin ciencia. No se puede predicar a Cristo, no se puede aconsejar a las almas, no se puede guiar a las almas hacia nuestro Señor si no se conoce el camino, si no se lo ha recorrido primero. Y sobre todo, más importante y quizás un poquito más difícil de entender, no se pueden distribuir los sacramentos con fruto si el sacerdote no es un hombre de oración, con fruto para los fieles y con fruto para sí mismo. Con fruto para los fieles porque hay una realidad a veces demasiado ignorada, que es que los sacramentos funcionan en la medida de las disposiciones de los hombres. Una comunión fervorosa, pues puede valer infinitamente más que 1000 comuniones tibias. El trabajo del sacerdote no será solamente traer la comunión desde el sagrario hasta el comulgatorio y distribuir, no. El trabajo más duro del sacerdote y principal es traer a los fieles al comulgatorio y traerlos bien dispuestos, bien preparados, para que una sola comunión valga más que un montón hechas así nomás. Para que dé fruto el sacramento, no solo a los fieles, sino también para sí mismo, hace falta que el sacerdote sea hombre de oración. Traer a los fieles al comulgatorio requiere no grandes talentos naturales, como la simpatía o la capacidad de predicar, uy, qué lindo predica el Padre, o la inteligencia, o las obras, multiplicar las obras de apostolado, no. Eso todo toca la parte de afuera de las almas. Lo que toca el corazón es Dios. Y lo único, recuerden bien, lo único que toca a Dios es la oración.
Sin oración que toque a Dios, no hay Dios que toque el corazón de los fieles. Si el sacerdote no es hombre de oración, de nada sirve que multiplique el apostolado. Es todo superficial, nada toca el corazón de los fieles. Para eso necesita saber tocar y mover el corazón de Dios. Y asimismo tiene que ser hombre de oración para conservarse sacerdote, para conservar la fe en esos misterios tan grandes que a diario está en contacto y trata y manipula. Hay un proverbio latino que dice "Assueta vilescunt", que lo traduce muchas veces como "la familiaridad engendra desprecio". El sacerdote que no es hombre de oración vive en familiaridad constante con los misterios más grandes de la religión. Y corre el riesgo, el peligro terrible de olvidarse la grandeza que tienen esos misterios. Corre el riesgo gravísimo de llegar poco a poco a perder la fe, que desgraciadamente es algo que se ve muy seguido. Nótese la relación fundamental y esencial que hay entre esta transformación en Cristo para morir como Cristo en el apostolado, ese hacerse verdadero sacerdote para salir después a predicar el Evangelio y salir después a salvar las almas. Si no se hace uno otro Cristo, difícilmente va a poder morir como Cristo. Y si el que muere en la cruz no es Cristo, no es Dios hecho hombre, pues esa cruz no vale nada. De la misma manera, el sacerdote que no es verdadero sacerdote por las virtudes, por el estudio y por la oración, de nada sirve que multiplique su apostolado. Monseñor Lefebvre decía, con una comparación, que el sacerdote que se preocupa más del apostolado que de su vida de oración, termina siendo como un jardinero que en el afán de regar todo el jardín y todos los campos, tira tanto de la manguera que la desenchufa del grifo. Ese grifo es Dios. Esa manguera que se mantiene unida al grifo es la oración, es la santidad de vida. Y la punta de la manguera que tira agua, pues es el apostolado. No se puede hacer más apostolado que el que requiere la supervivencia de la vida de oración del sacerdote. Monseñor Lefebvre vio todas estas cosas y diseñó, digamos así, la fraternidad para cuidar sobre todo esa encarnación de Cristo en el sacerdote, esa transformación escondida y oculta como la vida de Nazaret, esa transformación del sacerdote en Cristo. Y también, Monseñor, pues siguiendo este esquema, puso tres grandes, entre comillas, innovaciones, que no son innovaciones, es lo que la Iglesia siempre pidió y lo que la Iglesia suplicó, por favor, háganlo. El gran mérito de Monseñor es haber escuchado la súplica de la Iglesia y haber puesto en la práctica, haber concretizado en la práctica esos grandes principios de la vida espiritual. Monseñor tuvo tres grandes, ya digo, entre comillas, innovaciones, tres grandes líneas prácticas para salvar al sacerdote que se mantenga sacerdote, que sea verdaderamente sacerdote. Líneas que puso y aplicó en los seminarios, lugar de formación de sacerdote, y después en lo que sí sería propiamente creación, entre comillas suya, es el priorato. En los seminarios, pues Monseñor dijo, lo primero que tengo que asegurar en un alma que quiere entregarse a Dios para ser sacerdote es la vida de oración. Y Monseñor lo que hizo fue inventarse lo que él llamó año de espiritualidad. El primer año del seminario, pues
No hay mucho estudio, ciertamente. Hay estudio. No hay mucho trabajo tampoco. Hay trabajo. Lo que hay sobre todo es la obligación de la oración. Para que se den una idea, Monseñor diseñó ese primer año como si fuera un retiro de San Ignacio de un año. De manera que la persona que se le ocurre, que se ofrece para ser sacerdote, pues o alcanza la oración, la vida de oración, o sale del seminario. Porque Monseñor lo decía claro, si no son hombres de oración, mejor no sean sacerdotes. Año de espiritualidad entonces en el seminario. En segundo lugar, para asegurar ese conocimiento de nuestro Señor, conocimiento acabado, en el cual toda la razón se pone a tratar de penetrar lo más que se pueda los misterios incomprensibles de la fe, pues puso como maestro único de filosofía y de teología a Santo Tomás de Aquino. La Iglesia desde hacía 800 años venía gritando y suplicando cada vez con voz más fuerte: sigan a Santo Tomás de Aquino. Se leen los documentos de los papas que cada vez insisten más. Cuanto más herejías se levantaban, más claramente se veía el poder de Santo Tomás, la claridad de Santo Tomás en la exposición de la verdad para destruir el error. Sigan a Santo Tomás de Aquino. Eso decía la Iglesia y eso escuchó Monseñor Lefebvre y puso. Y eso no es innovación, realmente. No había seminarios que se dedicaran a estudiar solamente Santo Tomás de Aquino. Realmente Santo Tomás es una topadora contra las herejías. Avanza lento, pero destruye todo. En el Concilio de Trento, cuando en las sesiones conciliares se iniciaron, se puso sobre el altar de un lado los evangelios y del otro lado la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, el resumen de teología que hizo Santo Tomás de Aquino. Resumen entre comillas, porque es un librote, ¿no? Pero realmente la Iglesia le fue dando siempre más importancia, pero no se obedecía. Los papas gritaban y suplicaban y no se hizo caso. Desgraciadamente, Monseñor vio, y lo vemos hoy en día, que en los seminarios se estudia cualquier cosa menos eso, cualquier filosofía moderna de moda que no es capaz de explicar verdaderamente la verdad y mucho menos de compartir los errores cuando no están llenas de errores, que es lo normal. Pues Monseñor vio todo eso y vio la degeneración y el peligro para la fe que había y volvió, escuchando a la Iglesia, dijo: se estudia Santo Tomás. Y por último, para asegurar las prácticas de las virtudes, Monseñor puso como obligatorio para todo sacerdote de la fraternidad la vida en comunidad, la vida común, el convivir los sacerdotes juntos. Y eso tampoco es un invento de Monseñor. Desde la época de San Agustín cuando fue obispo, lo primero que hizo fue reunir a todos sus sacerdotes para que vivan con él, lo que se llamó canónigos después. Pero la Iglesia, siempre que hay una crisis, vuelve a lo mismo, vuelve a la vida común. Lean la vida de los santos en momentos de crisis de la Iglesia y van a ver que todos los santos vuelven a lo mismo, vida común de los sacerdotes. Y cada vez que hay una tibieza que se extiende, pues lo primero que se abandona es la vida común de los sacerdotes. Vita communis, máxima penitencia. La vida común es la penitencia más grande. Lo pueden decir los esposos, lo puede decir cualquiera que conviva habitualmente con otra persona. Pero eso es justamente lo que nos asegura la práctica de las virtudes. El roce constante de dos piedras que se van puliendo. Y no es solo vida común con iguales, es vida común con un superior que controla, que dirige. Realmente, Monseñor coaguló, concretizó estas tres ideas que él tuvo, las concretizó en lo que él le puso el nombre, él llamó priorato. El priorato no es más que una célula
que se dedica a garantizar en los sacerdotes que sigan siendo sacerdotes. ¿Cómo? Por estas tres cosas. Asegurándoles la vida de oración y la vida de estudio, para la cual hace falta tiempo, hace falta tranquilidad, hace falta calma. Y asegurándoles, sobre todo, la vida común. La vida común es fundamental para un sacerdote. El reglamento que tiene la vida común es, así como el agua de un vaso no se derrama porque está el vaso alrededor, el sacerdote no deja de ser sacerdote porque está el reglamento que lo sostiene, que lo obliga a levantarse a la mañana, que lo obliga a afeitarse, que lo obliga a rezar cada mañana, a rezar, a hacer su meditación, a hacer su lectura espiritual, su lectura bíblica, a rezar su breviario. Tiene tiempos para eso, tiempos para trabajar, cronometrados, porque a las 12 se reza sexta y a las 12:30 está el almuerzo. Pero para que eso se cumpla, hace falta que esté el superior, con el látigo, entre comillas. Hace falta que estén los compañeros, que si no llego me pregunta, oiga, ¿qué pasó? La genialidad de Monseñor es que el priorato no solo garantiza la posibilidad de la vida de oración, de la vida de estudio y de la práctica de las virtudes, sino que lo hace fácil esa vida de oración, hace fácil la vida de estudio y hace fácil la práctica de las virtudes. Uno se da cuenta cuánto le debe al priorato, cuánto le debemos a Monseñor. Cuando uno sale del priorato, hay como la barrita de la vida del sacerdote que se va disminuyendo y que hay que volver a cargar de nuevo en el priorato. Porque cuando uno sale, más allá de vacaciones o al centro de misa también, pues el estudio se fue, no hay tiempo para estudiar. La lectura espiritual jamás. Lectura bíblica, pues mientras preparo el sermón, ¿no? Lo que leo para preparar el sermón. Y después confesiones, apostolado. Claro, el apostolado ya es la crucifixión del sacerdote. Es la obra de redención de las almas. Pero para que eso valga, hace falta garantizar la encarnación del sacerdote, que el sacerdote sea verdaderamente sacerdote, por el estudio, la oración y por la práctica de las virtudes en la vida común. Si el sacerdote permanece sacerdote, si el sacerdote tiene la preocupación de ser santo sacerdote, pues el apostolado es fácil después. Claro, es una crucifixión, es cierto. Y los primeros en querernos crucificar pues son los fieles, que como a nuestro Señor gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Hacia nosotros nos gritan, aumente apostolado, Padre, haga más, haga más, haga más. Y es cierto, se necesita, pero no se puede. Se hace tanto cuanto se mantiene el sacerdote. Y si empieza a ponerse en peligro su sacerdocio, pues que vuelva a la guarida y se esconda, a recargar baterías, a rezar de nuevo, a estudiar. El sacerdote que no estudia, pues predica mal. El sacerdote que no practica las virtudes da mal ejemplo. El sacerdote que no vive en la vida común pronto deja de ser verdadero sacerdote. Y su apostolado no vale nada, por más que se multiplique. No vale nada, es superficial, no toca el corazón. Aquel que no es hombre de oración. Pidámosle a la Santísima Virgen que estuvo a la cabeza del pesebre, a la cabecera de esa cuna de Belén, y que estuvo también al pie de la cruz del Calvario, pues que ponga todo su esfuerzo de madre, que lo pone, pero hay que pedirle, que ponga todo su esfuerzo y todo su corazón en formar santos sacerdotes en nuestros seminarios, en mantener santos los sacerdotes en nuestros prioratos y también pues en darle fruto al sacrificio del apostolado, pues en la cruz diaria y pequeña, a veces grande, otras del sacerdote. Pidámosle a la Santísima Virgen que forme santos sacerdotes para que pueda después recoger el sudor y la sangre, si es preciso, de esos sacerdotes para la salvación. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.